Desde mediados de los años 80 fue creciendo lentamente una cultura del shopping. Salir a pasear para consumir o mirar cómo otros consumen se volvió un acto común, cotidiano. Pero ¿qué implicancias políticas, económicas y culturales tiene el consumismo para la democracia argentina? Para respondernos, necesitamos revisar el pasado reciente, viajar en el tiempo. A lograr justicia social y desarrollo. Estamos cambiando la historia. Está naciendo una nueva Argentina. Llegamos sin rencores, pero con memoria. Memoria no solo de los errores y horrores del otro, sino también es memoria sobre nuestras propias equivocaciones. Que vuelva a recuperarse a la política como el verdadero y único instrumento de transformación. De la solidaridad, de la libertad y de la democracia. Toda persona que vive en un determinado país es un ciudadano. Pero la ciudadanía no es una categoría estática, no significó siempre lo mismo. Por ejemplo, en Argentina las mujeres no tuvieron derecho al voto hasta 1947. Hasta ese año no fueron ciudadanas plenas. Durante la década del 90, la idea de ciudadanía comenzó a ser mutilada por las lógicas del mercado. Fue como si pertenecer a una sociedad democrática se basara esencialmente en el consumo, pero no en la adquisición de bienes materiales para vivir, sino en el consumo entendido como un ideal en sí mismo. Consumir se convirtió en un estilo de vida. A fines de 1986, a orillas del Riachuelo, pegado a la capital federal, se abrió el primer shopping argentino. A diferencia de otros países que los instalaron en grandes baldíos y lejos de los centros urbanos, el Shopping Sur se plantó sobre un antiguo frigorífico y en plena ciudad. Desde su desembarco en Argentina, los shoppings se convirtieron en un lugar de esparcimiento. Una nueva plaza semipública, semiprivada, donde consumir y mirar como otros consumen. Donde encontrarse y pasar el rato, entretenidos, pensando en comprar. El modelo shopping es nadie para mí como persona. Solo es alguien que va a comprar y yo le voy a vender. Y está separado del conjunto de la ciudad, de las relaciones públicas. Incluso está separado casi con su propia policía, con sus propias reglas internas. Y configura un mundo donde nosotros podemos, lo voy a decir fuerte, alucinar que estamos protegidos. Lentamente, esta nueva manera de congregarse generó cambios drásticos en los lazos sociales. Las charlas entre amigos en la calle, en la escuela, se basaban en ver qué podía consumir cada uno. En los 90, el shopping, transitado diariamente por miles de hombres y mujeres, se constituyó en un emblema de la sociedad de consumo. Donde no existen compromisos civiles ni solidaridades. Lo que existe nada más es la ley de la oferta y la demanda. ¿Usted cuida el peso? Claro, con lo que cuesta ganarlo. ¡Qué chorros! ¡Se están pasando! ¿Y qué le vamos a hacer? Cambiar de producto. ¡Qué fácil! Compra otra cosa. No parece tan difícil. Tiene razón. Si nadie compra, Van a tener que ubicarse. Así de fácil. los precios altos. Se bajan con la indiferencia. Yo les pido que me sigan con la patria. Es un boludo. Maradona, Videbalbo. Para Canigia, Nico Bravo. Mientras en las calles solo se habla del Mundial de Fútbol de Estados Unidos, al mismo tiempo en la ciudad de Santa Fe transcurre la asamblea para reformar la Constitución Nacional.
Constitución del 94 se filtra una curiosa figura legal, el derecho de los consumidores. Artículo 42. Los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho, en la relación de consumo, a la protección de su salud, seguridad e intereses económicos, a una información adecuada y veraz, a la libertad de elección y a condiciones de trato equitativo y digno. El artículo 42 de la Carta Magna no aclara si todos los ciudadanos gozarán de esos derechos, es decir, si todos los ciudadanos son consumidores. ¿Se trata entonces de un estatuto de privilegio? ¿Quiénes serían los consumidores según la ley? Cuando nosotros le damos al consumismo el valor político que tiene, podemos decidir qué clase de comidas queremos en los colegios, qué clase de alimentación vamos a favorecer porque es un acto político, en qué lugares queremos estar y de qué manera, con quiénes. Y eso es parte de lo que podemos llamar consumo. Mañana de sol, me hundo en mi depresión. Sé que voy a mejorar si entro al shopping del abasto. En los años 80 la política había despertado la ilusión de poder cambiar el curso de la historia. En cambio, a fines del siglo XX, muchos sociólogos hablaban de la muerte de la política y su reemplazo por el consumo individualista. A poco tiempo de haber asumido en 1999, el presidente de la Rúa comenzó a ser criticado. Dicen que soy aburrido. Lo curioso es que las críticas no se centraban en sus políticas, que continuaban el paradigma neoliberal del menemismo, sino en su actitud. A cada delincuente, a cada corrupto. A tal punto llegaba esto que intentaba levantar su imagen pública apelando al marketing publicitario, lo que marcó el inicio del uso masivo de las estrategias de comunicación que promovían a los políticos como un producto de consumo. Argentina va a crecer porque somos un país rico y voy a distribuir con equidad. 3. Conmigo el ajuste lo hace la política y no el pueblo. Y para los que todavía necesitan que se los repita, conmigo un peso, $1. Primer plano salió mal. Luego de la etapa consumista de la primera mitad de los años 90, comenzaron a aflorar las tensiones acumuladas durante años de recesión económica. La crisis económica política de 2001 inauguró una nueva disyuntiva: sostener un proyecto social para pocos o profundizar la democracia, haciendo de este un país más inclusivo. He declarado el estado de sitio en todo el territorio nacional. La política no muere, en todo caso se transforma, ¿no? Las formas de hacer política o las formas de concebir el hacer política. Y eso fue lo que pasó en el 2001. Queda en las personas, en las ciudadanas y ciudadanos de cualquier clase social como un acervo, una memoria cultural y corporal de haber sido protagonistas en ese momento, saliendo a la calle, constituyendo asambleas. Tenemos la fuerza y la decisión de aquellos que llegaron a la política no por un marketing, sino por convicciones políticas, ideológicas y doctrinarias de un país distinto. 9 años después de que se suscribiera en la Constitución la figura del consumidor, en su discurso a nuevo presidente, Néstor Kirchner parecía recoger los vientos sembrados por la protesta social. Ese discurso ponía blanco sobre negro. Mientras los derechos ciudadanos son para todos, el consumo siempre será restrictivo y segmentado. Debemos hacer que el Estado ponga igualdad allí donde el mercado excluye y abandona. Es el Estado el que debe viabilizar los derechos constitucionales,
protegiendo a los sectores más vulnerables de la sociedad, es decir, los trabajadores, los jubilados, los pensionados, los usuarios y los consumidores. Estamos en un estadio del capitalismo tremendamente voraz. Construir ciudadanía es conocer cuáles son nuestros derechos y luchar por ellos, porque los derechos no son una dádiva, son una habilitación para la lucha. Una sociedad regida solo por el consumo condena a demasiados ciudadanos a ser espectadores de cómo otros consumen. Un Estado más democrático se ocupa de reconocer las demandas específicas de nuevos grupos sociales, que tienen derecho a ampliar sus consumos, pero, sobre todo, sus derechos individuales y colectivos. A partir de 2003, el Estado Nacional comenzó a reorientar sus políticas, estimulando la ampliación de derechos. Por ejemplo, desde 2012, jóvenes de entre 16 y 18 años tienen la opción de votar por cargos públicos. Pero también ser ciudadanos plenos implica hacerse cargo de nuestra responsabilidad como sujetos con deseos políticos. Mientras que para consumir solo necesitamos mirar y comprar, nuestros anhelos políticos requieren de nuestra creatividad, de nuestro tiempo, para pensar en conjunto, con otros. Tu guerra interna por algo de amor, cambio el petróleo por sudor, a ver si funcionó mejor, me encuentro en paro. Reclamo un cambio humano al interior, porque yo me niego a asumir que todo siempre está peor. Querías verdades, no puedo hacer más que escupírtelas. Cambio tu fiesta por una noche de inspiración a solas. Es un trueque, cambiar tu Dios por uno que respete y que de vez en cuando baje al mundo y que nos represente. Yo hoy pido un cambio, no de verdad, y es que ya me cansé de ver este mundo llorar. No quiero el oro si al final nada me va a quedar. Te pido un cambio que me ayude a mejorar. Hoy pido un cambio, no de verdad, y es que ya me cansé de ver este mundo llorar. No quiero el oro si al final nada me va a quedar. Te pido un cambio que me ayude. Quiero un cambio de actitud y de ideas. Quiero un cambio profundo, cambio todo lo que tengo por un segundo sin guerra. Estoy en calma y sincero, me muero en cada letra. Escribo y vivo por el cambio. Quien no quiere ver tu empresa y yo te escribo a vos porque sé que me escuchás. No me importa de qué iglesia sos o a quién representás. Un planeta, una vida, una raza, un mundo. Cambiando mi forma de ser para cambiar el rumbo y no puedo frenar el tiempo, solo puedo